En nombre de Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, del padre Elmer Libardo Villamarín, director del Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI, y de quien les habla, Edixson Joan, le damos la bienvenida a todos los presentes para degustar este encuentro de formación permanente y continua como laicos comprometidos. La temática que ahondaremos en el día de hoy será los 7 signos del Evangelio de Juan. Pero para poder entender esta hilación, es necesario que hagamos una muy buena comparación de toda la obra que se comprende en los Evangelios. Y ciertamente es un trabajo vasto, pero lo importante en este punto es que podamos hacer en una forma muy sintética unos puntos de convergencia, es decir, de parecidos, similitudes, de divergencia, diferencias, y finalmente una gran conclusión. De esta manera entenderemos de qué se trata todo el contexto de estos 7 signos del Evangelio de Juan. Las convergencias existentes en el Evangelio de Juan, juntamente con la obra de los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, corresponde básicamente a 5 puntos. Y estos son los encuentros. En primer lugar, encontramos nosotros la expulsión de los mercaderes. Segundo, la multiplicación de los panes. Tercero, caminar sobre el agua. Cuarto, la unción en Betania. Y quinto, la entrada triunfal en Jerusalén. A esto añadimos también que existen unas diferencias. El Evangelio de Juan, en comparación con la obra sinóptica, presenta 4 acentos que en la narración se dan de manera indirecta. Estos son el bautismo, ausente en el Evangelio de Juan, también la transfiguración, luego la institución de la Eucaristía y finalmente el discurso en la agonía que se encuentra en el Getsemaní. Todo esto nos da a nosotros una conclusión preciosa, y es entender que cuando hablamos de los 7 signos del Evangelio de Juan, ya llegamos a una conclusión. La obra joánica nos lleva a entender que de los 7 signos solamente 2 se presentan en la obra sinóptica. Estos son, primero, la multiplicación de los panes, y en segundo lugar, Jesús camina sobre las aguas. Sí, si añadimos como un tercer y gran signo, o la obra conclusiva de los signos, la pasión, muerte y resurrección, pudiéramos decir que serían entonces 3 acontecimientos paralelicos de toda la obra de los evangelios. Sumergiéndonos ahora en la palabra signo para comprender mejor estas 7 descripciones, quiero que anotemos todos juntos un breve decálogo. Primero, la división bipartita del Evangelio, del libro de los signos del capítulo 2 al capítulo 12 y del capítulo 13 al capítulo 21 sobre el libro de la gloria, nos ayuda a entender que todo el entramado del signo es fundamental para desarrollar la segunda parte. Segundo, la expresión semeion deriva de la expresión hebrea otot, lo cual nos ayuda a entender el autor que la connotación del término aplicado para el escrito joánico tiene una transposición en el sentido contextual de los profetas. Es decir, que cada vez que aparece la expresión signo en el Evangelio de Juan, está significando no una manifestación prodigiosa, sino lo que está dejando en evidencia es sobre todo una manera de despertar la fe en los que le escuchan o le reciben. Tercero, para los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la expresión signo tiene un acontecimiento extraordinario. Para el Evangelio de Juan, significan solamente y únicamente un fenómeno escatológico, es decir, son acciones efectuadas por Dios que nos llevan a comprender la revelación de la fe para poder salvarnos y alcanzar el reino de Dios. Cuarto, los signos en el Evangelio de Juan tienen una connotación cristológica, es decir, ayudarnos a comprender quién es Jesús, revelar la identidad de nuestro Señor Dios. Por eso es importante separarlo de la connotación que seguramente se da en los sinópticos, en la que por supuesto vemos más un carácter dinámico, de fuerza y de poder. Quinto, juntamente con la expresión semeion del Evangelio de Juan, aparece otra expresión muy famosa que es la palabra erga ergón, que significa obra. Para el Evangelio, si consideramos los signos como obra, podemos hacer una ligación de que no solamente son acciones de Jesús, sino acciones obradas por Jesús y el Padre. Sexto,
Los signos en el Evangelio de Juan tienen un requisito fundamental que se llama inteligencia religiosa. Es decir, que quien recibe la acción del milagro obrada por Jesucristo es una persona de fe, es un creyente. A diferencia del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, la obra sinóptica, en el cual muchos de ellos no requieren ni necesitan de su voluntad. Es otro el agente que busca y es Cristo el que actúa. 7. En el Evangelio de Juan, el número 7 tiene un simbolismo rico que nutre todo el contexto evangélico. Es decir, no solamente aparecen 7 signos, sino que también entendemos en la obra de Juan 7 viajes, 7 discursos y 7 yo soy. Lo cual significa que ese término advierte que solamente bastaban ver en este número la plenitud y la perfección de la obra efectuada por Jesucristo a través de estos 7 semeios. 8. Los 7 signos del Evangelio de Juan nos presentan a nosotros una visión sobre la identidad de Jesucristo. Cada uno de estos elementos nos ayudan a entender rasgos fundamentales y diferentes de la persona de Jesús. Por eso, aunque son 7 y son vastos, hay que decir también que no son simplemente estos lo que lo definen, para que cuando entremos a reconocer la persona de Jesús en la lectura, sepamos que también otros elementos escriturísticos nos ayudarán a entender mejor de quién se trata y quién es Jesús. 9. ¿Hay otros signos? Si ponemos una postura analítica en la lectura bíblica del Evangelio de Juan, encontraremos que el libro de la glorificación, comprendido del capítulo 13 al capítulo 21, pasión, muerte y resurrección como el gran signo, pudiéramos decir que son 8. También, si tomamos de manera estricta y radical la palabra signo en el Evangelio de Juan, encontraremos otros rasgos diferentes. Incluso pudiéramos decir que hay otros textos posibles. Pero bueno, es simplemente por una forma de sintetización que tomamos nosotros estas posturas para poder tener una mejor comprensión del Evangelio. Y 10. El Evangelio de Juan nos deja abierta la imaginación porque sabemos que un texto escrito comprende pocas palabras y en él se puede resumir muy poco sobre la obra de Jesús. Por eso mismo se dice que Jesús obró muchos otros signos y operó muchos otros prodigios. Por eso cada vez que leas el Evangelio, recuerda, enumerarlos es fácil para tenerlos en la cabeza y luego pasarlos al corazón. Pero es importante entender que Cristo operó y sigue operando en nosotros de muchas formas, signos constantes en los que hace que tú y yo creamos en Él. A grandes líneas, los signos más relevantes en el cuarto evangelio son: primero, la transformación del agua en vino en Caná de Galilea. Segundo, la purificación del templo. Tercero, la curación del hijo del funcionario real en Cafarnaún. Cuarto, la curación del paralítico en la piscina de Betsatá. Quinto, la multiplicación de los panes. Sexto, la curación del ciego. Y séptimo, la resurrección de Lázaro. Sin embargo, se pueden agrupar al hilo secuencial de los acontecimientos narrados como un camino que nos lleva a reconocer el gran signo de Jesús, que es la glorificación mediante la muerte en cruz, los siguientes signos. Signos de un nuevo orden, el primero y el segundo. Signos de la palabra que da vida, tercero y cuarto. Signo del pan de vida, el quinto. Signo de la luz, el sexto. Y signo de la victoria sobre la muerte, el séptimo. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él les diga. El episodio de las bodas de Caná muestra que la conversión del agua en vino es signo de que, con la venida de Jesús, la religión judía simbolizada con el agua se transforma en religión del Evangelio simbolizada en el vino.
Este signo nos revela a Jesús como nuevo plan de salvación. Es importante que tomemos la palabra vino, oinos, como el símbolo constitutivo para revelar rasgos importantes de su identidad cristológica. Por eso, en la precomprensión lectora, tomaremos esta palabra. Mateo 9, 17 nos enseña que Jesús reventó los odres viejos de su religión, derramando su sangre porque no quisieron creerle. Marcos 15, 23 nos enseña que Jesús es el único capaz de darnos una alegría trascendental y la esperanza inquebrantable ante la muerte terrena. Lucas 10, 34 nos enseña que Jesús, como buen samaritano, cura las heridas y sana nuestras penas. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos enseña que Jesús es el vino del que debemos embriagarnos por la gracia del Espíritu Santo. Y primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23 nos enseña de modo alegórico que debemos superar el agua de los judíos para beber el vino de Jesús como remedio a nuestras enfermedades. Si el signo nos lleva a comprender que Jesús es vino nuevo, estructuremos el texto bíblico de la siguiente forma. Primero, problema. Si el agua es símbolo de purificación judía y este vino es símbolo de la gracia de Jesús, entonces la declaración de María, no tienen vino, se convierte en un reflejo significante de la esterilidad de las purificaciones judías. Segundo, acción de Jesús. Los sirvientes obedecen a Jesús llenando las tinajas por completo. No solo siguen los movimientos, sino que responden obedeciendo plenamente. Y esto es loable por dos razones. Primero, no saben por qué Jesús les ha mandado hacerlo. Y segundo, cargar y descargar casi 200 galones de agua no es un trabajo pequeño. Tercero, reacción. Dios ha hecho una cosa muy sorprendente. Ha guardado hasta el final su mejor regalo para Israel y el mundo. Su mejor regalo no ocurrió en el pasado de Israel, cuando dijo a Moisés la ley o a Israel la tierra. Ha guardado lo mejor hasta este momento, que es la venida de su Hijo. Y cuarto, respuesta. Ese es el punto más importante de la historia, porque el propósito de las señales es revelar a Jesús como Hijo del Padre y que nosotros creamos en Él. El aporte homilético de Benedicto XVI nos enseña que Jesús no hace un prodigio, no, Él realiza un signo. Él no se limita a producir vino, sino que transforma las bodas humanas en una imagen de las bodas divinas, imagen del momento en que Jesús lleva su amor hasta el extremo. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los que habían cambiado dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. El episodio de la purificación del templo, con la alusión a la destrucción y una nueva clasificación, alude a la muerte y resurrección de Jesús y confirma el nuevo orden salvífico inaugurado por Cristo. Y el evangelista aclara que el santuario es el cuerpo de Jesús, destruido por los judíos, pero levantado por Jesús. Si este signo nos revela a Jesús como nueva edificación, es importante que tomemos la palabra templo, hierón, como el símbolo constitutivo para revelar rasgos importantes de su identidad cristológica. Por eso veamos en este camino lector cómo las diversas apariciones del texto nos ayudan. Juan capítulo 5 versículo 14 nos ayuda a entender el templo como lugar de sanación. Juan capítulo 7 versículo 14, lugar de celebración y enseñanza. Juan capítulo 7 versículo 28, lugar donde muchos judíos hablan de alguien que no conocen. Juan capítulo 8 versículo 20,
lugar contaminado por el orgullo, la avaricia, la violencia de los mandatarios judíos. Juan capítulo 18, versículo 20, lugar para comunicar públicamente quién es el Señor sin secretos ni reservas. Si el signo nos lleva a comprender que Jesús es el nuevo templo, estructuremos el texto bíblico de la siguiente forma. Primero, problema. El cambio de dinero era necesario porque los viajantes traían monedas de varias naciones y según la Mishnah especificaba que fueran las monedas de Tiro las que se usaran para el impuesto del templo. Sin embargo, no es conveniente hacerlo dentro del templo. Segundo, la acción de Jesús. Haciendo un azote de cuerdas, Jesús saca a los animales grandes del templo. Y muy frecuentemente encontramos la palabra sacar, exevalen, en conexión con los exorcismos donde Jesús expulsa demonios. Tercero, reacción. La construcción comenzó bajo Herodes el Grande en el año 20 o 19 a.C., que significa que la purificación del templo realizada por Jesús se lleva a cabo en el año 27 o 28 después de Cristo. La mayoría de la obra del templo se ha completado para este año, pero los acabados continuarán siendo efectuados hasta el año 63 de la era cristiana. Cuarto, respuesta. Jesús tratará de preparar a sus discípulos para su pasión, pero ellos encuentran la idea incomprensible. Sin embargo, no debemos juzgarlos porque nosotros también encontramos difícilmente entender una visión de lo que estamos esperando. El aporte homilético de Benedicto XVI es que dicho signo es una típica acción profética, donde se evidencia el celo por el Padre y el celo por su casa, llevándolo hasta la cruz, iniciando así un nuevo culto, el culto del amor y un nuevo templo, que es el mismo. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, ¿no creéis? Le dice el funcionario: Señor, baja antes que se muera mi hijo. El signo de curación del hijo de un funcionario es el segundo signo realizado en Caná, el lugar donde manifestó su gloria. La falta de fe de los de su tierra contrasta con la fe que manifiesta el funcionario real, que cree en la palabra de Jesús que da vida. El funcionario vuelve a su casa fortalecido por esa palabra que hace que crea toda su familia. Si este signo nos revela a Jesús como nueva vida familiar, es importante que tomemos el verbo vivir, sao, como el símbolo constitutivo para revelar rasgos importantes de su identidad cristológica. Ya en el camino lector vemos Juan capítulo 4, versículo 10, vivir como agua en el desierto que se busca con ansia para sobrevivir. Juan capítulo 5, versículo 25, como palabra que es necesaria para salvaguardar la existencia. Juan capítulo 6, versículo 51, como el maná que comieron nuestros padres en el desierto. Juan capítulo 7, versículo 38, como respuesta de fe firme en Jesucristo. Y Juan capítulo 11, versículo 26, como estilo de vida y promesa de resurrección. Si el signo nos lleva a comprender que Jesús es vida, estructuremos el texto de la siguiente forma. Primero, problema. No podemos confundir al funcionario real con el militar que relatan los evangelios sinópticos. Aquí lo que se nos quiere enseñar es que Jesús no hace distinción de personas, pese a su linaje real. Segundo, acción de Jesús.
No existe en las lenguas semíticas un término para expresar la idea de recuperarse. El término vivir significa recuperarse de una enfermedad, pero también resucitar, dándonos a entender que es muy probable que el hijo del funcionario real estuviese muerto. Tercero, reacción. Para ir de Cafarnaún desde Galilea, hay que atravesar obviamente muchas colinas. Luego hay que bajar al mar. Esta distancia comprende 32 kilómetros aproximadamente. Es imposible de cruzar en un solo día. Por eso, vemos que la fe de este hombre le lleva a traspasar montañas y esperar una noche difícil. Y cuarto, respuesta. El verbo creer que se denota en este pasaje expresa una confianza religiosa fuerte, pero aún no del todo consolidada. Después de este acontecimiento salvífico que vive la familia, no podemos dar por sentada toda la fe en Jesús. El aporte homilético de Benedicto XVI nos enseña que este signo manifiesta una de las 4 notas características de la Iglesia, es decir, la catolicidad, la perspectiva universalista, en la que Jesús mismo se presenta como hijo de David e hijo del hombre, implícito en este pasaje, porque la Iglesia católica es la que abraza la misión de salvación, pero es Cristo el que nos orienta para comprender la luz del Evangelio, que es la que nos da la vida eterna. Después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática que se llama en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. En ello yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. En el signo del paralítico de la piscina de Betzatá, comprendemos una vez más que por la palabra de Jesús recobra la salud. En el signo reaparece el simbolismo del agua, frente a la Torá, ley de Moisés, que a veces se comparaba con el judaísmo como el agua. Esta, la palabra de Cristo, que tiene la capacidad incluso de dar la voluntad y la fuerza de vivir. Este signo nos revela a Jesús como nueva vida para la persona humana. Es importante que tomemos la palabra agua, Hidor, como el símbolo constitutivo para revelar rasgos importantes de su identidad cristológica. Por eso, hagamos nuestro camino lector. En Juan capítulo 2, versículo 9, se entiende como elemento para purificar y como símbolo de festividad. En Juan capítulo 4, versículo 14, como don inextinguible que elimina la sed y que inunda los desiertos contiguos. Juan capítulo 5, versículo 28, como un requerimiento dirigido a Dios y concedido únicamente por su infinito amor. Juan capítulo 13, versículo 5, como vínculo de íntima relacionalidad que sirve para constituir a los suyos en humildes servidores. Y Juan capítulo 19, versículo 34, como signo del bautismo que brota del corazón de Jesús. Si el signo nos lleva a comprender que Jesús es agua de vida eterna, estructuremos el texto bíblico de la siguiente forma. Primero, el problema. Entre los enfermos sobresale un hombre de 38 años que no puede caminar, pero por la orden que le da Jesús de tomar su camilla y andar, se pone en marcha. Este paralítico no se sumerge en esta piscina, se sumerge en el agua que ofrece Jesús, que es Él mismo como don divino. Segundo, la acción de Jesús. Jesús siempre mira a las personas y se interesa por ellas, compadeciéndose y dando así el primer paso para conceder lo que se necesita de modo urgente, según su santo querer. Tercero, reacción. El sábado es el centro de la controversia para la transgresión de la ley, a pesar de que Jesús únicamente actúa de palabra, a diferencia de lo que hará con el barro para curar con el ciego de nacimiento.
Y quinto, respuesta. Si la respuesta afirmativa es la fe, la respuesta negativa es la acusación de las autoridades judías que reprueban a Jesús. Este es el único pasaje que no tiene una respuesta afirmativa. El aporte homilético de Benedicto XVI nos enseña que el paralítico es imagen de todo ser humano al que el pecado le impide moverse. Por ende, para moverse necesita de la misericordia de Dios, que sana el corazón y renueva toda la existencia. Necesitamos, como humanidad, reconocer que el pecado nos impide el encuentro con Dios, y solamente sanando el corazón, la humanidad, toda junta, puede dirigirse, levantarse, caminar y llevar su propia camilla. Tomó entonces Jesús los panes, y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. San Juan anota que el signo de la multiplicación de los panes y de los peces ocurrió cuando pronto iba a ser la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta referencia insinúa que el banquete eucarístico prefigurado en la multiplicación de los panes y explicado en el discurso de la sinagoga había de ser en adelante la nueva Pascua instituida por Cristo. Este signo nos revela a Jesús como nueva institución pascual. Es importante que tomemos entonces la palabra pan, artos, como el símbolo constitutivo que revela rasgos importantes de su identidad cristológica. Viendo así el camino lector, notamos Juan capítulo 6, versículo 48, que se presenta como identidad divina de Jesús, propiciadora de vida. Juan capítulo 7, versículo 14, como garantía exquisita de eternidad con Dios. Juan capítulo 13, versículo 18, como vínculo de unidad y unión fraterna de Jesús con los suyos, pese a la traición y la negación. Juan capítulo 21, versículo 9, como imagen de los que esperan en Jesús después de atravesar el mar de la existencia. Juan capítulo 21, versículo 13, como alimento de quienes contemplan y reconocen al Señor resucitado. Si el signo nos lleva a comprender que Jesús es el pan bajado del cielo, estructuremos el texto bíblico de la siguiente forma. Primero, el problema. Al contrario de Mateo 14, versículo 14 y Marcos capítulo 6, versículo 34, este evangelio no menciona la compasión que Jesús tiene por las multitudes, que son como ovejas sin pastor. En este evangelio la historia se trata de tener fe en Jesús, en vez de una explicación de su compasión. Segundo, la acción de Jesús. En este lugar de la historia, la palabra eucaristesas no tiene más significado que el obvio, es decir, dar gracias a Dios. Pero a medida que progresa el capítulo, la palabra adopta un significado particular para la comunidad de Juan y su público. Tercero, reacción. Las 12 cestas de sobras es más comida de la que tenían al empezar. Una cesta para cada tribu de Israel. La provisión es abundante, lo cual significa que Dios provee mucho, siempre que tenemos necesidad. Y cuarto, respuesta. Aparentemente esto se refiere a la promesa de Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oiréis. Dada en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. El aporte homilético de Benedicto XVI nos enseña que la mirada se dirige hacia la cruz, el don del amor, y también hacia la Eucaristía, la perpetuación de este don, Cristo que se hace pan de vida para todos los hombres. Pero para que el hombre pudiera comer el pan de los ángeles, el Señor de los ángeles se hizo hombre.
si no se hubiera hecho hombre, no tendríamos su cuerpo. Y es la Eucaristía, el gran encuentro del hombre con Dios, en el que Él mismo se hace alimento. Vio al pasar un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifieste en él las obras de Dios. El signo de la curación del ciego de nacimiento confirma la revelación de Jesús como luz del mundo del capítulo anterior y contrasta con la ceguera de los judíos, que se oponen. Es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. La conexión con la vida se realiza mediante la nueva aparición del símbolo del agua, como el agua de Caná, el agua del pozo de Jacob y el agua de la piscina. Este signo nos revela a Jesús como nueva luz del mundo. Es importante que tomemos la palabra luz, phos, como el símbolo constitutivo para revelar rasgos importantes de su identidad cristológica. Veamos así pues el camino lector. Juan capítulo 1 versículo 4 nos la presenta como energía inextinguible, esencial para el funcionamiento de la humanidad. Juan capítulo 3 versículo 19 como rechazada y aborrecida por la oscuridad de quienes obran la maldad. Juan capítulo 8 versículo 12 como identidad constitutiva de Cristo, asumida a través del seguimiento discipular. Juan capítulo 11 versículo 9 como estilo de vida altamente ético y moral que se alcanza solo por la imitación de Jesús, sol de justicia. Y Juan capítulo 12 versículo 35 como tiempo de gracia para el creyente, de modo terrenal y luego celestial. Si el signo nos lleva a comprender que Jesús es la luz del mundo, estructuremos el texto de la siguiente forma. Primero, el problema. Jesús niega que la ceguera del hombre sea causada por el pecado. Es más, aprovecha esta oportunidad para revelar las obras de Dios. Segundo, la acción de Jesús. En la obra joánica aparecen varias veces la expresión yo soy, mencionada en Éxodo capítulo 3 versículo 14, para hacer referencia a Dios. Yo soy el que soy. Así que cada vez que se emplee, Cristo está diciéndote, yo soy Dios. Tercero, reacción. Amasar, hacer barro con saliva, era una de las actividades prohibidas en la Pascua. También lo era curar, también lo era poner barro sobre los ojos. Esto ocasionó la dificultad entre los judíos. Y cuarto, respuesta. Vemos nosotros que mientras los fariseos están predispuestos a no creer en Jesús, este hombre quiere creer, porque él ha experimentado personalmente el poder y la compasión de Dios. El aporte homilético de Benedicto XVI nos enseña que el culmen del Evangelio es la pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Aquel hombre reconoce el signo realizado por Jesús y pasa de la luz de los ojos a la luz de la fe. Este hombre nos deja a nosotros en una comprensión sobre una persona sencilla y sincera que lleva un camino de fe de modo gradual. Primero lo reconoce como profeta, luego como Señor, luego es un poco oscurecido por el corazón de los fariseos, pero finalmente profesa quién es Jesús. La pregunta que nos hace el Santo Padre es qué actitud asumimos frente a Él, a causa del pecado que oscurece nuestra vida. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro
mientras María permanecía en casa. El relato de la resurrección de Lázaro muestra a Jesús como la resurrección y la vida, ya que comienza mencionando la existencia de un enfermo y termina indicando su curación después de haber muerto y ser enterrado. Para Jesús la enfermedad tiene la finalidad de revelar su propia gloria como Hijo de Dios. Por eso, no acude enseguida a su ayuda. Este signo nos revela a Jesús como nueva vida, resurrección. Y es importante que tomemos el verbo resucitar, anistemi, como el símbolo constitutivo para revelar rasgos importantes de su identidad cristológica. Veamos el camino lector. Juan capítulo 6, versículo 39. Resucitar como meta alcanzada por hacer la voluntad del Padre en su enviado Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 40. Como realización final de aquellos que creen en Jesús y que Él es el Hijo de Dios, alcanzando así la vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 44, como atracción del Padre hacia su Hijo. Juan capítulo 6, versículo 54, como su cuerpo ofrecido en alimento para la vida futura. Y finalmente Juan capítulo 20, versículo 9, como una idea difícil de entender, solo alcanzable en el encuentro con Dios. Si el signo nos lleva a comprender que Jesús es la resurrección, estructuremos el texto bíblico de la siguiente forma. Primero, el problema. El nombre de Lázaro es una forma del nombre Eleazar, que significa Dios es mi ayuda. Aunque es un nombre común en su tiempo, su valor simbólico da una implicación directa con el texto. El Dios que socorre a su salvación y en su ayuda es Jesús. Segundo, acción de Jesús. Esta es la tercera vez en este evangelio que Jesús hace una declaración, luego se malinterpreta y finalmente corresponde a él clarificarla. Aquí Jesús les dice a los discípulos que Lázaro está dormido y que él les va a despertar. Tercero, reacción. Este es el centro de la lección del evangelio. Mientras que llamamos a esta historia la resurrección de Lázaro, es más importante llamarle la revelación de Jesús como la resurrección y la vida. Y cuarto, la respuesta. La mayoría de las referencias a los judíos en este evangelio no son favorables, pero es curioso que en esta última el verbo aplique correspondientemente de forma positiva. Sanar y resucitar resaltan favorablemente a los judíos conversos. El aporte homilético de Benedicto XVI nos enseña que Cristo tiene una relación íntima no solamente con su amigo Lázaro, sino con su sufrimiento. Y esto lo lleva a conmoverse hasta las lágrimas, como lo ha hecho en otros pasajes, frente a Jerusalén y también frente a su muerte, que será relatada en un texto futuro, para dejar en evidencia que es algo que siempre le estremecerá. Vemos nosotros que en conclusión el pasaje nos lleva a entender profundamente la relación existente entre nosotros y su Padre Dios. Ya para terminar, te invito a que te plantees las siguientes preguntas de forma que acrecientes esto que has aprendido y puedas interactuar profundamente con la palabra de Dios. ¿Con cuál de todos los signos te identificas más? ¿Por qué? ¿Ves alguna respuesta adicional de fe en cada signo joánico? ¿Crees que existe otro pasaje que pudiéramos ponerlo en la lista de los signos? Y acerca de Juan capítulo 6, versículo 16-21, Jesús caminando sobre las aguas, ¿consideras que es un signo o un milagro?
Estos han sido algunos de los libros que he utilizado para esta exposición, pero también te pueden servir a ti para que cuando desees puedas profundizar un poco más sobre este apasionante Evangelio de Juan. Con estas conclusiones finalicemos nuestra conferencia. Primera, cada uno de los signos nos han mostrado a cada uno de nosotros la naturaleza de la misión de Cristo. Es decir, hay un sobreentendimiento en cada uno de los signos que se esconde en el símbolo. Ejemplo práctico. En el signo de la multiplicación de los panes, Cristo se nos está presentando como el pan verdadero bajado del cielo, carácter simbólico, sobreentendimiento que tenemos que entender nosotros, porque en la conexión de la fe lo asimilamos a Él como alimento para la salvación. En segundo lugar, los 7 signos nos ayudan a comprender el carácter mesiánico que Jesús tiene, no solamente desde una misión particular, sino universal. Es decir, no solo nos referimos a un contexto neotestamentario para un pueblo cristiano, sino también por la vinculación con el Antiguo Testamento a todo el pueblo de Dios. Aquí valdría hacer una muy bonita aclaración, y es que cada uno de los signos tiene una conexión con las obras operadas por Moisés. Por ejemplo, el maná caído del cielo, por ejemplo, el golpe que se le da a la roca para que brote agua, Cristo en la cruz. Por ejemplo, también el fuego que guía a las personas en el desierto para encontrar la salvación, el Espíritu Santo. Solamente esto lo reconocemos en función y en visión de un cristiano fervoroso. En tercer lugar, los signos presentan un carácter escatológico. Ya lo señala el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 23, donde dice: pero se acerca la hora, y esta es la hora, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Así de hecho, el Padre quiere que sean ellos quienes le adoren. En conclusión, la intencionalidad escatológica es que en primer lugar reconozcamos a Cristo como Dios y por Él seamos salvados, y un día en el cielo le adoremos sin fin. En cuarto lugar, los signos presentan un carácter dramático. Eso significa que así como todo el texto joánico en su teología nos llevan a definir entre vida y muerte, entre salvación y condenación, también depende de ti y de mí, como creyentes, que optemos libre y voluntariamente hacia lo que nos conviene, porque si no lo hacemos, sabemos cuáles serán nuestras consecuencias. Quinto, los signos tienen un sentido revelador. Ya nos indica el prólogo en el capítulo 1, versículo 14, donde se dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito Hijo, quien viene del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa? Que todos nosotros, mientras desarrollamos cada uno de los signos desde nuestra visión espiritual, podemos entender y reconocer cada vez más quién es Jesús para nosotros. Finalizamos el recorrido por el Evangelio de Juan, descubriendo los 7 signos de nuestro Señor Jesús. Ahora nos queda la tarea de seguirlos descubriendo en nuestra vida, en la familia, en la sociedad, en nuestro entorno. Y quizás poder ser también nosotros para los demás un signo de Dios vigente, presente y palpable. Dios los bendiga.